Si empezaste a apostar una vez a la semana con tus amigos 1 euro por diversión para pasártelo bien, pero ha llegado el momento en el que cada vez estás apostando más días, cada vez cantidades más grandes y ya se está convirtiendo en un problema la adicción al juego, pues este es tu canal. Antes de nada me voy a presentar, mi nombre es Josu, tengo 34 años y estuve muchos años en la adicción al juego. La verdad es que tuve años muy complicados, fue un infierno para mí y por eso mismo creé este canal para ayudarte a ti a que salgas de la adicción al juego y tengas una vida completamente libre sin adicciones. Así que empezamos. Y bueno, antes de nada te voy a decir cómo empecé a apostar yo y seguramente te sentirás muy identificado porque yo empecé también como muchas personas empiezan, apostando una vez a la semana, 1 euro con los amigos por diversión para pasármelo bien o viendo algún partido que realmente me gustaba. Pero poco a poco sentí que al principio apostaba un poquito, pero sentía que ganaba algo de dinero y dije, bueno, Josu, pues en vez de apostar una vez a la semana, ¿por qué no apuestas más días y así vas a ganar más dinero? Y empecé con esa pequeña fantasía, poco a poco apostando cada vez más. También apostaba cantidades más grandes, empecé por 1 euro, empecé a apostar 2 euros, 4 euros, 5 euros, hasta que llegó un momento que si yo empecé con 18 años a hacer apuestas semanales, llegó un momento con 20 años que estaba apostando todos los días y me quedé sin dinero. Y en ese momento empezó mi perdición, porque si con 18 años apostaba 1 euro a la semana, ya para ese momento estaba apostando apuestas de unos 20 euros y apostaba todos los días. Así que imagínate, mínimo estaba apostando 140 euros a la semana, porque 20 euros al día sale exactamente eso. Y en ese momento, cuando me quedé sin dinero, mi cabeza empezó a dar muchas vueltas. En vez de pedir ayuda y salir de la adicción que me estaba metiendo, que sería lo mejor, empecé a dar muchas vueltas y empecé a pensar cómo conseguir dinero para seguir apostando y para recuperar el dinero que estaba perdiendo. Y empecé a pensar en pedir dinero, empecé a pensar en robar, en empezar a trabajar, en vender cosas. Me vinieron 1000 ideas a la cabeza y lo primero que hice fue pedir dinero a mi familia. Le empecé a pedir dinero a mi familia, evidentemente mintiendo. Les decía, joder, me hace falta dinero para esto, me podéis dejar, pero tranquilos, el mes que viene os devolveré. Y es verdad que mi familia confiaba plenamente en mí y me decía, bueno, Josu, sin problema, toma ese dinero. Pero lo que pasaba era que antes o después todo el dinero que me dejaban ellos me lo gastaba apostando. Y otra vez me encontraba en la misma situación. Josu estaba sin dinero y mi cabeza dando muchísimas vueltas. Y además debía dinero a la familia. Y otra vez pensaba en pedir dinero a otras personas, en robar, en empezar a trabajar, en vender cosas. Mi cabeza dando muchas vueltas, yo de lleno metido en esta adicción y decía, joder, Josu, pues a ver lo que puedo hacer ahora. Y la segunda idea que hice o lo que pensé fue empezar a pedir dinero a mis amigos. Y empecé a pedir dinero primero a un amigo, mintiéndole otra vez, le decía, me hace falta para esto, pero tranquilo que el mes que viene te devuelvo. Luego le pedía a otro amigo y le decía lo mismo, me hace falta dinero para otra mentira, pero tranquilo que el mes que viene te devuelvo. Y llegó un momento que empecé a perder todo el dinero de mis amigos también. Así que imagínate, si empecé con 18 años, con 20 años me quedo sin dinero, estoy con 25 años, 5 años más tarde y ya debo dinero a mi familia, debo dinero a muchos amigos, con todos tengo muchos problemas porque les digo, joder, el mes que viene te devolveré, pero llegaba el siguiente mes y como no tenía dinero porque me había gastado todo apostando, ya estaba mintiéndoles. Hoy les decía una mentira, mañana otra, hoy les decía una cosa, mañana la siguiente les decía, bueno, la semana que viene te devolveré, tranquilo. Pasaba la semana que viene y me decía, Josu, ¿dónde está mi dinero? Y les decía, no, tranquilos, dentro de 3 días, pero pasaban 3 días de nuevo y me decían, Josu, ¿pero dónde está mi dinero? Yo cada día diciéndoles una mentira diferente, cada día una excusa diferente, pero pasaban días, semanas, meses, incluso años y yo no le devolvía ese dinero a mis familiares o a mis amigos, así que mi relación era realmente complicada. En ese momento ya, pues como te digo, me encuentro con 25 años, ya 5 años más tarde metido en esa adicción de lleno y mi cabeza seguía dando vueltas, empecé a robar dinero, empecé a hacer cosas realmente complicadas hasta que llegó un momento que ya con 27 años no podía más y decidí pedir ayuda. Pero tener en cuenta que si con 18 años estaba apostando una vez a la semana y 1 euro, máximo 2 euros a la semana, como os he dicho, con 20 años estaba apostando 20 euros al día y apostaba todos los días, así que mínimo apostaba 140 euros al día, pero desde los 20 hasta los 23 más o menos yo recuerdo que mi apuesta mínima era 50 euros al día y si apostaba todos los días de la semana, imagínate, 350 euros semanales mínimo apostando, que si tenía más evidentemente me apostaba muchísimo más. Y desde los 23 años adelante tengo la sensación y tengo el recuerdo de que apostaba 100 euros al día por lo menos. Mi apuesta mínima era de 100 euros, así que imagínate, mínimo 700 euros a la semana, que como te hubiese más dinero y si ese día
estaba trabajando y me habían dado el dinero del trabajo, el mensual, pues imagínate todo el dinero que me podía gastar. En 2-3 días me podía gastar todo el dinero y estar todo el mes otra vez sin dinero y pensando cómo conseguir dinero todos los días de mi vida. Así estuve durante 7 años. Pero llegó un momento con 27 años que yo ya no podía más, tenía deudas por todos los lados, amigos, familiares, debía dinero al banco, tenía muchísimas deudas, tenía problemas con todo el mundo y me sentía totalmente solo porque problemas por todos los lados por donde me movía. Y llegó un momento en el que aparte los de mi alrededor sabían que lo mío ya era un problema serio, pero no sabían de dónde venía, porque a mí nunca me veían apostar, ya que yo todo hacía desde el móvil o de algún salón de juegos que nadie me vería apostar. Por eso mismo, toda la gente sabía que tenía un problema económico, pero no sabía de dónde venía ese problema tan grave. Hasta que con 27 años ya me sentía acorralado porque todos los de mi alrededor sabían que tenía algo serio que contar y decidí contar lo que me estaba pasando. Les junté a todos y les dije, mira, todo vuestro dinero me lo he gastado apostando y necesito ayuda porque no sé cómo salir de todo esto. En ese momento imaginaros la reacción de los de mi alrededor. Todos me querían matar. La relación que tenía con los de mi alrededor me decían, pero ¿cómo has estado tantos años mintiéndonos, ocultando todo esto? Pero es verdad que eso fueron los primeros 2 días, pero luego la reacción que tuve fue de total disposición para ayudarme, porque veían que era un problema serio, que es la adicción al juego, es ludopatía, y ese problema es muy difícil de al final de contarlo, y una vez de que conté, por lo menos vieron que había algo para ayudarme o tenían un motivo o un modo de ayudarme. Entonces con eso vieron que yo era adicto al juego y me llevaron a rehabilitación. Entonces yo iba una vez a la semana a una asociación, así como hay asociaciones para dejar el alcohol, hay también para dejar las drogas y también hay asociaciones para dejar el juego, y yo entré en una asociación así y iba una vez a la semana a una asociación para dejar el juego y me juntaba en una sala con todas las personas que eran como yo, que eran adictas al juego y tenían este problema. Pero antes de llegar allí me cogió el presidente y me dijo, bueno, Josu, cuenta, ¿qué has hecho? Yo empecé a contar todo lo que había hecho y ahí el presidente me dijo, bueno, Josu, aquí está claro que tú eres adicto al juego y a esto se le llama ludopatía y tu vida tiene que cambiar. Por eso mismo ya tu cuenta corriente o tu dinero no la vas a poder gestionar tú, no vas a poder tener dinero en el bolsillo. Si antes ibas a bares donde hay máquinas de apuestas, ahora a esos bares no debes de entrar nunca más. Si quieres ir a cenar con tus amigos o necesitas dinero para algo, tienes que pedir dinero a la persona que te está gestionando tu cuenta corriente, y una vez de que tienes el dinero en tu poder, cada céntimo que estás gastando lo tienes que justificar mediante ticket. Así que imagínate cómo cambió mi vida en ese momento. Entré en la asociación y es verdad que me ayudó mucho porque dejé de apostar, pero también es verdad que si una de las cosas más importantes o la más importante que tenemos las personas, si es la libertad, yo en ese momento lo perdí absolutamente todo. Pero también es verdad que me ayudó desde los 27 años hasta los 29 a no apostar y mi vida empezó a mejorar poco a poco. Pero ten en cuenta la complicación que es toda esa vida. Tú estás saliendo de la adicción al juego, pero durante muchos años has estado mintiendo a las personas de tu alrededor. Esas personas han perdido totalmente la confianza en ti y es verdad que durante 2 años, si vas haciendo las cosas mejor, que vas poco a poco recuperando esa confianza, pero cuesta muchísimo. Entonces yo veía con 29 años, hace 4 años y medio más o menos, que mi vida había mejorado bastante porque ya no apostaba y porque ya me sentía más relajado, pero aún y todo tenía muchísimas cosas que no me hacían sentirme feliz. Tenía por una parte esa sensación de que mis amigos, mis familiares no confiaban en mí, y eso me hacía sentir realmente mal y me sentía realmente, pues que decía, es verdad que he tenido una etapa complicada, pero ahora estoy haciendo las cosas bien, pero es un paso largo, un proceso largo que a mí me costaba mucho llevarlo y mis amigos no confiaban en mí ni mi familia tampoco, ¿para qué mentir? Entonces llegó un momento en el que eso me hacía sentir muy mal. Por otra parte tenía el sentimiento de culpa, que no sé si alguna vez has tenido tú un sentimiento de culpa así, pero yo sabía durante los 7 años que estuve en la adicción al juego todas las cosas mal que había hecho y me hacía sentir realmente mal. Me sentía muy mal conmigo mismo, sentía que por ese camino no iba bien porque yo me sentía preso, me sentía que no podía hacer nada con tranquilidad, con normalidad y bueno, con todo eso, aparte de eso sentía que yo tenía pues esa atadura de estar gestionando el dinero por otra persona, que cada vez que tenía dinero tenía que justificar mediante ticket, y con todo eso veía que estaba haciendo muchas cosas bien, estaba dejando de apostar, pero en realidad si la finalidad de las personas
personas es ser feliz, yo no lo estaba consiguiendo. Y en ese momento llegó un momento en el que fui a la asociación, les pregunté a ver cuándo iba a tener el control de mi dinero y me dijeron que eso no era posible, porque si recuperaba el control de mi dinero, que es muy posible que volvería a caer, y entonces yo me volví loco. Empecé otra vez, con la asociación no estaba de acuerdo con lo que me estaban diciendo. Aparte de eso, no sé, mis amigos o mis familiares me decían, no, Josu, tienes que seguir en la asociación, porque al final de ahí es donde estás saliendo de la adicción al juego. Yo no estaba de acuerdo porque yo quería hacer, o que llegaría un momento que yo sería una persona totalmente libre y poder gestionar mi dinero, pero ese camino me lo estaban obstaculizando constantemente. Entonces llegó un momento en el que me sentía mal conmigo mismo por eso, por el sentimiento de culpa que tenía, por la confianza que no tenía de la gente de mi alrededor, y otra vez tuve una recaída con 30 años. Imagínate qué momento tan complicado. 2 años diariamente trabajando para salir de la adicción al juego, y con 30 años otra vez tuve la recaída. Fue el momento más complicado de mi vida porque veía que otra vez mi vida la había tirado todo a la basura. Esos 2 años de tanto trabajo, de salir de la adicción al juego, y de repente otra vez empecé a apostar compulsivamente y a perder mucho dinero. Y en ese momento, pues la decisión que tomé fue que la rehabilitación fue un proceso muy importante, pero aparte de eso necesitaba entender qué es lo que me estaba pasando, por qué había llegado a esa vida, por qué de repente estaba apostando otra vez compulsivamente, por qué con 18 años era una persona que estaba bien y tenía una vida normal, y con 30 años mi vida completamente la había destrozado, por qué estaba compulsivamente apostando, haciendo apuestas deportivas, y todo eso necesitaba trabajarlo. Y por eso mismo empecé en un psicólogo semana tras semana. Estuve durante más de 2 años trabajando en el psicólogo. Para que os hagáis una idea, más de 150 sesiones. Y es verdad que al principio fueron momentos complicados porque yo tenía ansiedad, estrés, sentimiento de culpa, yo me sentía muy mal conmigo mismo, tenía la autoestima baja, tenía inseguridades, tenía miedo al rechazo, me sentía muy mal conmigo mismo. Y decía, joder, pues es verdad que los primeros meses me costó muchísimo empezar a encontrarme bien y a sentirme mejor, pero semana tras semana trabajándolo y trabajando todos esos puntos que os he dicho, ya empezamos a trabajar después nuestra infancia, bueno, mi infancia mejor dicho, mi educación, qué cosas positivas y negativas tenía, qué vacíos emocionales tenía, por qué con 18 años era una persona aparentemente normal y estaba bien, y con 30 años mi vida estaba completamente destrozada. Y con eso empecé a dar pasos mucho más firmes, hasta que llegó un momento que hace año y medio, 2 años, ya me dijeron que estaba totalmente rehabilitado y ya empecé a hacer una vida totalmente normal. Pude gestionar mi cuenta corriente y hoy en día abrí este canal para ayudarte a ti, para que con mi historia te des cuenta de que por muy vida complicada que tengas o por muy mal que estés en este momento, si dejas de apostar puedes salir de todo eso, porque yo estaba arruinado, me sentía muy mal conmigo mismo, y si yo pude salir de todo eso, tú también podrás hacerlo. Dale un buen like, suscríbete, activa la campanita, porque yo voy a ir subiendo vídeos constantemente, y ponme un comentario si te ha gustado este vídeo, si te está ayudando, porque para mí va a ser muy importante para tener fuerza, para seguir subiendo vídeos y para ayudarte día a día a ti. Así que sin más, me despido, espero que sigas muy bien y que te pueda ayudar día a día, y estaré encantado de ayudarte en todo ese proceso. Te mando un abrazo y hasta la próxima.